La puerta estaba entreabierta. El viento empujaba apenas el marco de madera, y la casa entera respiraba como si no estuviera sola. Caminé con los pies descalzos por el pasillo en penumbra. La luz del amanecer se colaba por la ventana de la cocina. Él ya estaba allí, parado, mirándome sin decir palabra. Llevaba una camisa arrugada y un silencio que pesaba más que cualquier frase. Yo también callaba. Nos quedamos a medio metro de distancia. Mis labios temblaban, pero no por frío. Él dio un paso. Solo uno. Yo no me moví. Había algo entre nosotros que no necesitaba explicarse. Ni palabras. Ni gestos. Y cuando el espacio entre los dos ya no era más que aire compartido. La puerta de la calle se cerró de golpe. ¿Quién está ahí?, gritó una voz desde afuera. Y todo se rompió. Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Do you agree that everyone deserves a second chance after cheating? El primer domingo sin él se sentía raro. El silencio en casa era más profundo que nunca, aunque el televisor estaba encendido. Las voces de fondo del programa mañanero se mezclaban con el sonido del viento que golpeaba las persianas. No era un silencio cómodo. Era un silencio hueco. Lleno de preguntas que no quería formularme. Salí al patio trasero para recoger unas toallas que había olvidado. Fue entonces cuando vi al vecino. Regaba sus plantas como siempre. Pero esta vez no miraba el suelo. Me observaba directamente. No con descaro, sino con algo que no sabía nombrar. Me sentí expuesta, aunque llevaba puesta una sudadera vieja y las zapatillas más feas que tenía. Volví adentro rápidamente. Cerré la puerta del jardín, pero no eché llave. No lo pensé. Solo la empujé con fuerza y subí a mi habitación. La tarde pasó sin gloria. Paseé por el centro comercial como un fantasma entre escaparates. Compré cosas que no necesitaba, una vela aromática de lavanda, un libro de cocina que jamás usaría, una botella de vino tinto de La Rioja. En la caja, la chica me sonrió y dijo: «Qué bien huele esta vela, ¿verdad?». Yo solo asentí. No tenía ganas de hablar. En el aparcamiento mi vecina se me acercó. «¿Sabías que dejaste tu puerta del jardín entreabierta esta mañana?». No supe qué decir. Me reí como si no importara. Pero por dentro una alarma se encendió. Aún así no volví a casa con prisa. Cuando llegué, el cielo ya estaba gris. La radio hablaba de una tormenta leve. Me quité los zapatos en la entrada y me serví una copa del vino recién comprado. Me senté en el sofá y encendí una vieja película de los años 80. No duré más de 15 minutos despierta. Me desperté con la garganta seca. Afuera, el viento seguía soplando. La puerta del jardín crujió. No me levanté. Asumí que era el aire. Cerré los ojos de nuevo. Y entonces escuché pasos. Ligeros. Lentos. Casi como si no quisieran ser escuchados. Me incorporé de golpe. No era una alucinación. Subí las escaleras sin encender la luz. Sentía cada tabla de madera crujir bajo mis pies. Al llegar al pasillo, noté una corriente fría que venía desde mi habitación. La puerta estaba abierta. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. Entré. Y lo vi. Él estaba allí de pie en medio de la habitación. No dijo nada. Solo me miraba. Yo no podía moverme. Estaba paralizada por algo que no era exactamente miedo, pero se le parecía. No gritaba. No retrocedía. No hablaba. Él tampoco. Solo después de unos segundos eternos dijo: «¿No cerraste la puerta?». No supe qué responder. Me llevó unos segundos procesar que no había venido a hacerme daño. Que su tono no era amenazante. Que estaba tranquilo. Lo vi girarse. Caminó hacia la puerta. Y sin decir nada más se fue.
Me quedé ahí. En la oscuridad. Sin entender del todo qué acababa de pasar. Cuando por fin reaccioné, cerré la puerta con seguro. Revisé toda la casa. Estaba vacía. Completamente vacía. No había señales de que alguien más hubiera estado ahí. Excepto por una flor silvestre pequeña y recién cortada, que estaba sobre mi almohada. No tenía idea de cómo había llegado allí. Nunca había visto una flor así en mi jardín. Tampoco en el parque cercano. Y lo que más me inquietaba no era la flor, sino lo que había sentido cuando lo vi. No miedo. No sorpresa. Era otra cosa. Algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que no me iba a dejar dormir esa noche. Ni muchas noches después. Me pasé la madrugada mirando al techo sin cerrar los ojos. La flor seguía allí, como si me observara. A las 7 bajé a la cocina, sin apetito. Encendí la cafetera, pero olvidé echar el agua. El zumbido seco del aparato me sacó de mi trance. Apagué todo. No tenía sentido seguir fingiendo normalidad. Salí a caminar. No sabía a dónde iba. El cielo estaba encapotado, el aire olía a tierra mojada aunque aún no había llovido. Atravesé la avenida principal y me metí en la cafetería de la esquina, El Molino, donde iba a veces con mi hermana. Pedí un cortado, sin azúcar como siempre. En la mesa de al lado, dos señoras mayores hablaban de una nieta que se iba a vivir con el novio. Una decía que era una locura a esa edad, la otra que los tiempos han cambiado. Me puse las gafas de sol dentro del local. No quería que nadie me reconociera. Volviendo a casa pasé por el supermercado. Solo necesitaba pan, pero terminé paseando por los pasillos como si buscara algo que no recordaba. En la sección de vinos me encontré con él. Sostuvo una botella en la mano, me miró con una expresión difícil de definir. No era sonrisa, pero tampoco indiferencia. No dijo nada. Yo tampoco. Me fui. Dejé el carrito con todo dentro y salí por la puerta automática sin mirar atrás. En casa el silencio pesaba aún más. La flor seguía en la almohada. No me atreví a tocarla. Me recosté en el sofá con una manta. La televisión encendida sin volumen, solo imágenes cambiando. En algún momento cerré los ojos y volví a soñar con él parado frente a mí, pero esta vez no decía nada. Solo me observaba con una mirada triste. El día siguiente fue igual. Sin hablar con nadie, sin hacer nada útil. Por la tarde salí al jardín. Barriendo hojas secas me sorprendió el sonido de pasos al otro lado de la valla. No tuve que girarme para saber que era él. Su presencia se sentía en el aire. ¿La flor era tuya? Pregunté sin mirarlo. Tú dejaste la puerta, respondió sin titubear. La frase cayó como una piedra al fondo del estómago. Cerré los ojos. No por vergüenza ni por miedo. Por algo más primitivo, un reconocimiento. Él no se movió. Yo tampoco. Esa noche no cené. Volví a ponerme la bata gris y me senté en la mecedora del porche trasero. Miraba las luces del jardín temblar con el viento. Cuando la brisa trajo su perfume, ese aroma a madera y jabón neutro, supe que estaba cerca. Y así fue. Se acercó sin prisa, sin rodeos. Si estás esperando que diga algo, no tengo nada preparado, susurró. Me incorporé. Caminé hasta la verja que separaba nuestros jardines. La abrí sin decir palabra. Él entró. Nos quedamos de pie frente a frente bajo la luz débil de la terraza. Nos besamos. No hubo explicación. No hubo culpa. No hubo nada más que ese gesto suspendido en el tiempo. Después él dio un paso atrás, bajó la cabeza y se marchó. No pregunté a dónde. No hice nada. Solo me quedé allí de pie con el pulso retumbando en las sienes. Al día siguiente, mientras preparaba café, sonó el timbre. Me sobresalté. Nadie tocaba el timbre los domingos. Abrí.
Allí estaba él. No el vecino. Mi marido. Sosteniendo una maleta y un ramo de flores marchitas. Su rostro no mostraba emoción. Ni cansancio. Ni alegría por volver. Solo un gesto neutro casi mecánico. Adelantaron las reuniones. Vine antes. Me apetecía estar en casa. Le hice pasar. Puso la maleta en el recibidor, dejó las flores sobre la encimera. Fui a buscar un jarrón. Mientras llenaba de agua el recipiente noté algo extraño en la forma en que me miraba. Como si quisiera decir algo y no supiera cómo empezar. ¿Estás bien?, preguntó al fin. Asentí. ¿Y tú? Cansado. Me sentí una actriz en una obra sin guión. Me movía, hablaba, servía café, pero nada de lo que hacía tenía peso. Él hablaba de logística, de un nuevo cliente, de problemas con aduanas. Yo asentía. No escuchaba. Solo fingía. En mi cabeza solo había una pregunta: ¿vio algo? Esa noche no pude dormir. Él roncaba. Yo miraba al techo como tantas veces. Cerré los ojos con fuerza, tratando de borrar el día. No pude. Al amanecer, bajé temprano a sacar la basura. En la acera, parado como si fuera parte del mobiliario urbano, estaba él. El vecino. Me miró. No dijo nada. Pero sus ojos estaban distintos. Ya no había calma. Había algo parecido al reproche. Al desencanto. Volví adentro sin saludarlo. No dije nada. Tampoco él. Esa misma tarde, mientras mi marido dormía una siesta con la televisión encendida, salí a caminar. Sin destino. Sin ruta. Crucé el parque, pasé por la vieja biblioteca, bajé hasta el canal. Me detuve frente a un banco que conocía desde niña. Me senté. No tardó en llegar. Creí que no vendrías, dijo sin énfasis. Yo tampoco pensaba venir. Nos quedamos callados. La brisa jugaba con las hojas secas. Un perro ladraba a lo lejos. Un niño gritaba el nombre de su madre. Ninguno de los dos se movía. Yo quería decir algo. Explicarle que no era una traición. Que ni siquiera entendía lo que me pasaba. Pero no tenía palabras. Él se levantó. Me miró una última vez. No abras más la puerta si no sabes a quién estás esperando. Y se fue. Yo me quedé sentada mirando al canal. El reflejo del sol sobre el agua me encandilaba, pero no aparté la vista. Al volver a casa, algo me detuvo al abrir la puerta. Un silencio distinto. Entré con cautela. Todo parecía en orden hasta que llegué a la cocina. Mi marido estaba allí. De pie. Mirándome. ¿Dónde estabas? Caminando. No dijo nada más. Pero en su mano sostenía la flor silvestre. La misma que había dejado sobre mi almohada días atrás. Me miraba con la flor en la mano como si sostuviera una prueba que ni siquiera sabía cómo interpretar. Su rostro no reflejaba rabia. Tampoco decepción. Solo una especie de confusión callada. No preguntó nada más. Puso la flor sobre la encimera y se fue a la ducha, como si lo que había pasado antes de su llegada no fuera relevante, o como si no quisiera enfrentarlo todavía. Yo me quedé allí, inmóvil, mirando la flor. No entendía por qué no dijo nada. Quizá no quería saber la verdad. Quizá no se atrevía a preguntar. O tal vez simplemente había asumido que había cosas que era mejor no remover. Durante todo el desayuno, evitamos cruzar miradas. Habló de las obras en la planta de Valencia, del nuevo encargado de logística, del atasco que pilló a la altura de Requena. Yo fingí interés, asentí, sonreí en los momentos adecuados. Cada palabra suya era una cuerda que me apretaba el pecho. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Pasé el resto del día en automático, haciendo tareas sin sentido.
Ordené el armario del pasillo. Limpié detrás del sofá. Organicé el cajón de los manteles, ese que no tocaba desde las Navidades de hace años. Evitaba quedarme quieta, porque en el silencio se colaban pensamientos que no quería escuchar. Por la tarde, mientras él dormía con la televisión encendida, encendí mi viejo móvil del trabajo y revisé fotos antiguas. En una de ellas aparecíamos los dos, en una playa de Málaga. Sonreíamos con gafas de sol y un helado derritiéndose en la mano. Recuerdo que ese día discutimos por algo trivial, pero al final terminamos riendo. Cerré la galería. Esa sonrisa ya no existía. Al atardecer, bajé a tirar la basura, buscando aire. Me alejé más de lo necesario, crucé 2 manzanas hasta llegar al parque. Me senté en un banco. El mismo donde solíamos llevar a los sobrinos cuando eran pequeños. Cerré los ojos. Unos pasos se detuvieron frente a mí. Él. No hubo sorpresa. Como si los dos supiéramos que terminaríamos allí, sin haberlo acordado. ¿Estás bien?, preguntó él. No respondí. Nos quedamos en silencio. A lo lejos un grupo de adolescentes hacía ruido cerca del kiosco. Un niño lloraba porque se le cayó el helado. Una pareja discutía bajito con rabia contenida. He pensado en lo que pasó, dijo él finalmente. Yo también. No necesitábamos mencionar lo ocurrido. Estaba ahí entre nosotros como un animal dormido. Compartíamos un secreto que aún no sabíamos si era real o solo una necesidad. Esto no es lo que planeaba, dijo él, mirando al suelo. Yo no tenía planes. Volví a casa caminando. En el pasillo olía a gel de baño. Mi marido ya estaba vestido, mirando el móvil. No preguntó dónde había estado. Yo no ofrecí ninguna explicación. Cenamos en silencio. A medianoche no podía dormir. Me levanté y bajé a la cocina. Me serví agua. Me asomé al jardín. Estaba oscuro, pero pude distinguir su silueta. Parado como una sombra más del paisaje. No me acerqué. Tampoco él se movió. Solo estuvimos allí, separados por metros y una noche llena de cosas que no se decían. Al día siguiente mi marido salió temprano. Dijo que tenía una reunión en Calatayud. Lo vi marcharse con una mezcla de culpa y alivio. En cuanto escuché el coche alejarse, sentí el impulso de salir corriendo, pero me contuve. Esperé. No hice nada. Solo esperé. A las 7 salí sin prisa. Caminé hasta el canal, donde la luz del anochecer tiñe todo de naranja. Me senté en el banco que habíamos compartido. Él llegó poco después. Se sentó a mi lado. No hablamos. Nuestros labios se tocaron. No fue largo. No fue intenso. Solo fue inevitable. Después nos quedamos allí. Sin necesidad de más. Volví caminando. El aire era espeso. Me pesaban los pasos. Al entrar en casa, me encontré a mi marido en la cocina. No me había oído llegar. ¿Has salido otra vez? Sí. ¿Dónde? Necesitaba despejarme. Asintió. Se giró. Parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Al día siguiente se levantó antes que yo. Me dejó el café preparado. Un detalle que ya no recordaba cuando fue la última vez que tuvo. Salió sin hacer ruido. Sobre la mesa, junto a la taza de café, había una hoja doblada. Era una nota suya. Solo decía, reservado una casa rural para este fin de semana. Los dos. Cerca de Huesca. Para hablar. Sentí un vértigo en el estómago. No por la idea del viaje, sino por la palabra que había escrito con tinta firme y directa, hablar. Guardé la nota en el cajón. No supe si sonreír o llorar. Esa tarde, mientras regaba las plantas, noté que él, el vecino, ya no estaba en su jardín. Ni su coche. Ni su bicicleta.
Todo estaba en silencio. Por primera vez en semanas, el silencio volvió a ser eso, silencio. Hasta que abrí el buzón. Había una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja. Una dirección en Argentina. Y una fecha abierta. El remitente era mi marido. El matasellos de hace 3 semanas. Yo no sabía que tenía pensado marcharse. Y ahora, no sabía si había vuelto, o si nunca volvió del todo. Me quedé parada frente al buzón con la hoja entre los dedos. La dirección en Argentina no tenía sentido. El matasellos era de 3 semanas antes, cuando él supuestamente estaba en Valencia. Volví a entrar con pasos apurados, el corazón golpeando con fuerza, no por miedo, sino por la posibilidad de estar viviendo una vida paralela sin darme cuenta. Dejé la hoja sobre la mesa y la observé como si pudiera descifrar algo más entre las letras. Afuera, el cielo se cubría de nubes negras. El aire era pesado como antes de una tormenta de verano. Cerré la ventana del salón y encendí la luz. La casa tenía un silencio extraño. Uno nuevo. Uno que ya no dolía, pero tampoco daba paz. Sentí que no podía quedarme ahí, como si las paredes supieran algo que yo aún no descubría. Fui a mi habitación, abrí el armario y saqué una pequeña maleta. No llevaba mucho, un par de camisetas, una blusa, vaqueros cómodos, algo de ropa interior, un libro que nunca terminé. Borré un mensaje que estuve a punto de enviar. Guardé el móvil en modo avión. Necesitaba desaparecer, aunque fuera por un par de días. Al salir, no cerré con llave. Conduje sin rumbo durante más de 1 hora, hasta que vi un cartel que indicaba un desvío hacia un pueblo rural que recordaba vagamente por un viaje de juventud. Me desvié. Tomé la carretera secundaria, donde el asfalto tenía grietas y las señales estaban oxidadas. El viento golpeaba el coche como si quisiera detenerme. Al llegar al pueblo busqué un lugar donde dormir. Encontré una posada modesta con fachada de piedra y balcones con geranios. Pregunté por una habitación, y el recepcionista, un hombre mayor con acento marcado, me dijo que justo quedaba una libre. Pedí no ser molestada. Subí sin maleta. Solo llevaba el bolso y la confusión en la cabeza. En la habitación, las paredes olían a madera y humedad. Abrí la ventana. Desde allí se veía el campo abierto, las montañas a lo lejos y un silencio que pesaba diferente. Un silencio que no pedía explicaciones. Me tumbé sobre la cama sin desvestirme. Cerré los ojos. Respiré hondo. Escuché pasos afuera. Me levanté, abrí la puerta lentamente. Era él. El vecino. No pregunté cómo me había encontrado. No me sorprendió verlo. Solo nos miramos. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente la luz del sol atravesaba las cortinas raídas. Me desperté antes que él. Observé su rostro dormido. No sentí culpa, pero tampoco alivio. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí y salí de la habitación. Bajé al comedor de la posada. El recepcionista me saludó con una sonrisa tenue. Me ofreció café y pan con tomate. Acepté. A los pocos minutos él bajó también. Se sentó frente a mí. No hablamos. Solo compartimos el desayuno como si no existiera el día anterior. No quiero esconderme más, dijo sin levantar la vista del plato. No respondí. No podía. Ni siquiera sabía si podía prometerle algo. Apenas si entendía lo que sentía yo misma. Después de comer, dimos un paseo por el campo. Los caminos eran de tierra. Había caballos sueltos entre las cercas, y el aire era limpio como en los lugares donde el tiempo pasa más lento. No hablamos del futuro. Ni del presente. Solo caminamos. Al regresar a Zaragoza, entramos por la puerta trasera. La casa estaba en silencio. El coche de mi marido no estaba en la entrada. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera cambiado. Y sin embargo todo era distinto.
El del vecino se detuvo en la cocina, miró alrededor como si esperara encontrar algo. Yo me acerqué al buzón para revisar el correo. Había facturas y folletos. Pero nada más. ¿Seguro que él está aquí?, me preguntó. No lo sé. Subí al dormitorio. La cama estaba hecha. La flor que había dejado en la encimera ya no estaba. En su lugar, había una tarjeta del supermercado con una nota escrita de puño y letra. Pensé que sabías lo que querías. Sentí un temblor en las manos. ¿Qué pasa?, preguntó él desde el pasillo. Se fue. ¿A dónde? Le mostré la nota. No había más palabras. Solo eso. Pasaron los días. Él seguía viniendo. A veces pasaba las tardes conmigo. Otras solo se quedaba unos minutos en el jardín, en silencio. Yo intentaba vivir como si nada. Pero nada era normal. Ya no. Una tarde decidí ir al centro de la ciudad. Caminé por el Paseo Independencia, vi escaparates sin detenerme. Entré a una librería, hojeé varios libros sin intención de comprar nada. Luego crucé la calle y me metí en una cafetería donde solía ir años atrás. En la mesa del fondo, una mujer mayor leía un periódico. Su mirada se cruzó con la mía. Me pareció familiar. Pero no supe de dónde. Pedí un café solo. El camarero me preguntó si quería algo más. Negué con la cabeza. Al salir, me encontré con un antiguo compañero de trabajo. Me saludó con entusiasmo. Me preguntó por mi marido. Respondí con evasivas. Me preguntó si estábamos de viaje. Respondí, algo así. Volví a casa con el estómago cerrado. Ya era de noche cuando llegué. El jardín estaba oscuro. Al entrar, encendí la luz del recibidor. La maleta de mi marido estaba allí. Cerrada. Limpia. Como si nunca hubiera sido abierta. Subí corriendo las escaleras. Abrí la puerta de la habitación. Él estaba sentado en la cama. No el vecino. Mi marido. Con el pasaporte en la mano y la carta con la dirección en Argentina. Me miró. No dijo nada. Solo levantó la mirada. Y preguntó: ¿Vas a venir conmigo? No supe si hablaba de Argentina. O de algo mucho más profundo. No respondí de inmediato. Él seguía allí sentado sobre la cama, con el pasaporte abierto sobre la rodilla, como si aquella pregunta no implicara un giro completo en nuestras vidas. Me acerqué lentamente, le quité el pasaporte de las manos y lo cerré con cuidado. No lo miré. No dije que sí. Tampoco dije que no. Salí del cuarto y bajé a la cocina, sentí que me faltaba el aire. Encendí la cafetera sin saber por qué. Todo dentro de mí era confusión, pero no era reciente. Llevaba tiempo gestándose en el fondo de mis silencios. Durante el desayuno no volvió a hablar del tema. Ni una mención al viaje, ni una palabra más sobre Argentina. Era como si esa conversación no hubiera ocurrido. Él se puso su chaqueta y salió como cada mañana. Dijo que tenía que resolver unos papeles en la notaría. Le pregunté si volvería a comer. Me dijo, no lo sé. Cuando cerró la puerta, me quedé mirando su taza vacía. La giré. En la base tenía un pequeño astillado que jamás había notado. No sé por qué eso me afectó más que la propuesta de empezar una vida en otro continente. Decidí alejarme. No físicamente, sino de la idea de seguir dándole vueltas a algo que no entendía. Me puse un abrigo y salí. Caminé sin dirección por las calles del barrio hasta llegar a la estación de tren. Compré un billete a Teruel, sin pensarlo demasiado. Una ciudad tranquila, sin pasado ni recuerdos para mí. Justo lo que necesitaba. En el tren, me senté junto a la ventana. El paisaje cambiaba lentamente, pero mi cabeza no. Todo seguía girando, el beso en el parque, la noche en la posada,
la flor silvestre, la carta desde Argentina, y ahora, esa pregunta suspendida en el aire. Al llegar, caminé hacia el centro del pueblo. Me refugié en una terraza donde apenas había gente. Pedí un café con leche y me quedé observando cómo el viento movía los toldos. Todo era simple. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Y por primera vez en semanas, respiré sin miedo a ser observada. Mi prima vivía allí, aunque no la veía desde hacía años. Decidí visitarla. Caminé hasta su casa, una vivienda baja con jardincito frontal. Me recibió con sorpresa, pero sin preguntas. Me ofreció té, hablamos de trivialidades. La televisión estaba encendida de fondo con un programa de cocina que nadie miraba. Cuando mencionó a su marido, que había muerto hacía 5 años, sus ojos se humedecieron, pero sonrió. Me dijo, después de un tiempo una aprende a dormir con su propia soledad. Nos quedamos en silencio. Yo no podía contarle lo que estaba viviendo. No porque no confiara en ella, sino porque ni yo misma sabía cómo ponerlo en palabras sin que se derrumbara todo. Antes de irme, me regaló un libro de Benedetti que tenía repetido. Lo acepté. Volví caminando hasta la estación con el libro bajo el brazo. No lo abrí durante el trayecto de vuelta. Solo lo apreté contra el pecho. Ya era de noche cuando llegué. La casa estaba vacía. No había señales de él. Ni de su coche. Ni de su maleta. Todo seguía igual, o peor. Fui a la habitación. En el espejo del armario había una nota escrita a mano con su letra. No quiero insistir más. Si decides quedarte, lo entenderé. Pero ya no puedo vivir con la duda. Cerré los ojos. Sentí que el suelo se abría. Dejé la nota sobre la cama, bajé y salí al jardín. El aire estaba fresco. Las luces de las farolas parpadeaban. En la verja del fondo el vecino, me observaba desde su jardín. No dijo nada. No hizo falta. Me acerqué. Apoyé las manos en la madera. Respiré hondo. ¿Tú también estás perdido? Le pregunté en voz baja. Él asintió. Nos quedamos allí separados por menos de 1 metro y por todas las decisiones que aún no tomábamos. No nos tocamos. No cruzamos la línea. Pero él me dijo algo que no esperaba. Me voy a Pamplona. La semana que viene. Mi reacción fue interna. No fruncí el ceño. No exclamé nada. Solo sentí que algo me presionaba el pecho. Como si alguien hubiera cerrado una puerta que yo aún no sabía si quería abrir. ¿Y por qué ahora? Porque si me quedo voy a esperar algo que ya no va a pasar. No supe qué contestar. Él no se quedó esperando respuesta. Se dio la vuelta y se fue. Volví a entrar a la casa. En la mesa del salón, vi el pasaporte de mi marido. Abierto. Junto a él, los billetes a Buenos Aires. 2. Uno con mi nombre. El otro con el suyo. Y una fecha, el próximo viernes. Pasé la noche sentada en el sofá. No dormí. No lloré. Solo intenté imaginar cómo sería despertar en otro lugar. Con él. O sin él. Y si eso, de verdad, haría alguna diferencia. Pasé el resto de la madrugada sentada en el sofá, sin poder apartar la vista de los billetes abiertos sobre la mesa. El silencio de la casa era denso, casi físico. Cada segundo que pasaba sin moverme hacía que todo a mi alrededor pareciera más irreal. Él no estaba. Ni el vecino, ni mi marido. Solo yo, rodeada de todo lo que había construido, y todo lo que estaba a punto de romper. Amaneció sin darme cuenta. El cielo clareaba apenas, y aún así encendí todas las luces del salón. Necesitaba sentirme despierta, aunque lo único que quería era desaparecer. Subí a ducharme no por higiene, sino por necesidad de arrastrar fuera de mi piel algo que no se iba. Al mirarme al espejo apenas me reconocí. No por las arrugas.
No por las ojeras, sino porque mis ojos ya no eran los de antes. Ya no buscaban explicaciones. Solo salidas. Bajé con el pelo mojado, la toalla al cuello y la ropa puesta al azar. En la cocina, dejé caer los billetes dentro de una caja vieja de madera donde guardábamos cosas que nadie quería tirar pero que tampoco tenían lugar. Cerré la caja con firmeza, como si eso sirviera de algo. A media mañana, llamaron a la puerta. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Al abrir, me encontré con él. El vecino. No traía mochila ni abrigo. Solo una carpeta delgada bajo el brazo y una mirada más apagada de lo normal. ¿Puedo pasar un minuto?, preguntó. No respondí. Me hice a un lado. Entró en silencio. Se quedó parado junto a la mesa del comedor. Observó la caja de madera. No preguntó qué había dentro. Ya tengo todo para irme, dijo. Lo miré. No supe si quería detenerlo. Tampoco sabía si podía. Me voy el lunes. Ya es seguro. No dije nada. Él lo notó. Abrió la carpeta, sacó una hoja. Esto es para ti. Me la tendió. Era una hoja blanca, doblada en 4. Al desplegarla, leí un texto escrito con su caligrafía torcida y rápida. No era una carta. Era una lista. Una lista de todo lo que no se atrevió a decirme en voz alta. Lo que me habría gustado vivir contigo. Ver cómo preparas café con prisa. Quejarme de que pones la calefacción muy alta. Esperarte un viernes a las 8 sin saber si vendrías. Discutir contigo por tonterías. Verte quedarte dormida en el sofá. Viajar juntos sin plan. Desayunar en silencio. Acompañarte al médico. No tener que saludarte con miedo. Decirte que te quiero sin culpa. Le devolví la hoja. No puedo con más decisiones hoy, dije casi susurrando. No te pido ninguna, respondió. Se fue sin despedirse. Y yo no lo detuve. Guardé la hoja en el mismo cajón donde estaba el pasaporte. No la volví a leer. No podía. Salí de casa. Tomé el coche y conduje sin saber a dónde. El sol caía fuerte sobre el parabrisas, pero no abrí la ventanilla. Me detuve en una gasolinera. Compré una botella de agua, un paquete de galletas y una revista de decoración sin sentido. Pagué en efectivo. No quería dejar rastros. Seguí conduciendo. A mitad de camino, desvié hacia una carretera rural. Me detuve en un campo abierto sin casas cerca. Apagué el motor. Me bajé. Caminé entre los arbustos bajos. Cerré los ojos. No lloré. Pero algo en mí se rompió. Pensé en él. En los dos. En lo que uno me dio sin pedírmelo. En lo que el otro me pedía sin ofrecerme más que una huida. Volví al coche. Antes de subir, vi algo extraño. Una figura parada al borde de la carretera. Era mi marido. Solo. Sin maleta. Sin coche. Solo él parado en medio del campo. Me miró pero no se acercó. No parecía sorprendido de verme. Caminé hacia él. Me detuve a pocos metros. ¿Qué haces aquí? No lo sé. ¿Estás bien? No lo sé. Silencio. Y entonces lo dijo. No he comprado los billetes. Todo eso fue un farol. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Quería ver si tú los usarías. Me quedé helada. ¿Desde cuándo? Desde siempre. No entendía nada. ¿Y por qué mentiste? Porque quería ver si eras capaz de dejarme. Y lo fuiste. Me senté en el suelo. No me salían palabras. Él no se acercó. Solo me miró. Te dejo la casa. Y todo.
Me voy. Pero no a Argentina. A ningún lado. No pude decirle que se quedara. Ni siquiera pude pedirle una explicación. Todo estaba tan lleno de grietas que ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. Nos quedamos allí sentados en el campo sin horizonte. Hasta que él se levantó. Y se fue caminando por la carretera. Solo. Yo no lo seguí. Porque en el fondo, supe que esta vez sí hablaba en serio. Me quedé sola en ese camino rural, viendo cómo se alejaba a pie, sin mirar atrás, sin intención de detenerse. El asfalto parecía tragarse sus pasos, y la brisa que me golpeaba la cara no era fresca, era cortante. Quise correr, decirle que no lo entendía, que no sabía lo que quería, que tampoco era tan simple como quedarse o irse. Pero no moví un solo músculo. Solo lo vi desaparecer al fondo de la línea recta que parecía no terminar nunca. Volví al coche, pero no lo arranqué. Me quedé con la frente apoyada sobre el volante. No lloré. Ya no me salía. Solo estaba vacía. Sin decisiones, sin certezas, sin planes. Al llegar a casa, no encendí la luz. Me moví por inercia, como si supiera cada centímetro del suelo sin tener que ver nada. Subí, me quité la ropa, me metí en la cama aún vestida y cerré los ojos. No para dormir. Solo para no ver más. A la mañana siguiente me despertó el ruido de la calle. Un camión descargando cajas frente a una tienda. Me levanté, abrí la ventana. Todo seguía. La vida afuera no se detenía, aunque la mía hubiera quedado suspendida. Bajé, me hice un café sin ganas y me senté frente a la ventana del comedor. Allí, con la taza entre las manos, me di cuenta de que la casa no olía a él. Ni a ninguno de los dos. Ya no quedaba rastro de nada. Solo objetos. Sillas. Cortinas. Recuerdos colgados de clavos flojos. Me vestí sin pensar, tomé las llaves y salí. Sin plan. Sin dirección. Caminé durante horas por la ciudad, como una más entre la multitud. Pasé por delante de la tienda donde compré la vela lavanda. Ya no estaba la misma dependienta. Entré. No compré nada. Solo recorrí los pasillos y salí en silencio. En el parque vi una pareja de mi edad besándose en un banco. Me detuve a mirarlos unos segundos. No era envidia lo que sentí. Era curiosidad. ¿En qué punto se toma la decisión de volver a creer en algo? ¿En qué segundo se baja la guardia? Seguí caminando. Entré a un pequeño museo que encontré abierto por casualidad. Una exposición de fotografía en blanco y negro. Retratos de gente común, manos envejecidas, miradas cansadas, sonrisas sin dientes. Me perdí en esas imágenes. Una mujer sola frente a un ventanal, se parecía a mí más de lo que me atrevería a admitir. Salí antes de que cerraran. Ya era tarde. El cielo tenía ese color naranja sucio que anuncia un día agotado. Pasé por la panadería de siempre. Compré una barra de pan, aunque no tenía hambre. Al salir, me crucé con una vecina que no veía hacía meses. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si él seguía en casa. Asentí, aunque no sabía si era cierto. De vuelta a casa, el aire parecía distinto. Más espeso. Como si algo fuera a pasar. Abrí la puerta. Todo estaba como lo dejé. Menos una cosa. Sobre la mesa del comedor, había una caja. No era mía. Me acerqué con el corazón palpitando en el cuello. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una flor silvestre. Seca. La misma especie que apareció sobre mi almohada aquella primera noche. Al lado, un papel doblado. Lo abrí. Solo decía una frase: no hay lugar al que pueda ir donde tú no estés. No tenía firma. Me giré hacia la ventana. En la acera de enfrente, parado, estaba él. El vecino.
sujeta en la mano una mochila pequeña. Me miraba sin moverse. Salí de la casa. Crucé la calle. No dije nada. ¿A dónde vas? Donde no estés tú, respondió. Sus ojos brillaban. ¿Por qué volviste? Porque no me fui del todo. Nos quedamos en silencio. Y entonces él dijo. Ella está embarazada. No entendí. ¿Quién? Mi ex. Me llamó ayer. No supe qué decir. No sé si es mío. Pero si lo es, tengo que estar. No puedo escapar de eso. No contesté. Quería decírtelo yo. No desaparecer sin más. Y ahí, en medio de la calle, bajo una farola que chispeaba, con las sombras de la noche cayendo sin piedad, entendí que todos habíamos estado huyendo de algo. Solo que algunos ya habían llegado al final de la carrera. Y otros, como yo, aún seguían corriendo. Nos quedamos allí en la acera, bajo la farola que oscilaba con el viento. Él con su mochila colgando del hombro, yo con las manos frías, los pies clavados al suelo. Su frase aún colgaba en el aire, ella está embarazada. Todo lo que había sostenido en mi cabeza las últimas semanas se desarmó en un solo golpe. Me miró como esperando algo, una reacción, una respuesta, una señal, pero no le di ninguna. Solo lo observé como si de repente fuera un extraño más en la ciudad. Él no añadió nada más. Se giró despacio y se marchó. Sin pausa. Sin rabia. Como si hubiese aceptado que las cosas no siempre terminan con una frase adecuada. Lo vi alejarse hasta que su silueta desapareció entre los árboles de la avenida. Volví a casa sin saber cómo había llegado. Cerré la puerta con llave. Por primera vez en semanas cerré. Caminé hasta la cocina, donde la caja de madera aún seguía sobre la mesa. La abrí. Dentro seguían los billetes a Argentina. Intactos. Aún válidos. Me senté y los observé largo rato. Era irónico. Yo ya no tenía a nadie que me esperara allí, pero tampoco sentía que tuviera a alguien que me esperara aquí. A la mañana siguiente decidí salir. Había que moverse. El movimiento al menos daba la ilusión de avanzar. Me vestí sin pensar mucho, me puse un abrigo largo y salí a caminar. Entré en una cafetería del centro, pedí un café doble y me senté cerca del ventanal. Desde ahí veía a la gente pasar con prisa, como si todos tuvieran a dónde ir. No estuve sola mucho tiempo. A los 10 minutos, una figura conocida apareció por la puerta, mi marido. Llevaba una chaqueta que no reconocía, parecía más delgado. Se sentó sin pedirme permiso. Me miró sin rastro de ironía, ni de reproche. ¿Sigues queriendo irte? Ya no sé si me fui. Yo tampoco sé si sigo aquí. Guardamos silencio. Pensé que te habías ido para siempre. Pensé que tú lo harías primero. Pagó ambos cafés. Se levantó sin decir adiós y se marchó. Volví a casa caminando más lento. En mi cabeza, los últimos días se entrelazaban sin orden. Al llegar, me encontré con la puerta del buzón abierta. Dentro había solo un folleto cualquiera. Nada importante. Cerré el buzón con fuerza. En ese momento escuché el sonido de una maleta rodando detrás de mí. Me giré. Mi marido volvía a entrar a la casa. Sin mirar atrás. Como si nada hubiese cambiado. Esa noche no hablamos. Compartimos espacio, pero no palabras. Dormimos en la misma cama, pero separados por un universo invisible. Al amanecer, me levanté antes que él. Bajé, preparé café. Puse 2 tazas. Él bajó poco después, se sentó en silencio. Tomó su taza. Bebió. ¿Y ahora qué? Pregunté sin mirarlo. No respondió. Después del desayuno salió. Esta vez no dijo a dónde iba. Me quedé sola, otra vez. Decidí ordenar la casa. Abrí los armarios, saqué cajas, moví muebles.
Me encontré con un cuaderno viejo de tapas azules. Dentro anotaciones mías de hace años, recetas, frases que me gustaban, listas de cosas que quería hacer algún día. En una página, leí algo que me escribió él hace más de una década. Quiero envejecer contigo incluso cuando ya no sepas por qué me elegiste. Sentí un nudo. No de culpa. De cansancio. A media tarde recibí una notificación bancaria. Él había transferido todo el dinero de la cuenta común a mi nombre. Me quedé helada. Fui al salón. No estaba. Fui al dormitorio. Sobre la cama, su anillo de matrimonio. Salí corriendo a la calle. Miré hacia ambos lados. Nada. Corrí hasta la estación. Lo busqué entre la gente. No lo vi. Volví a casa. No entendía qué estaba pasando. Subí, bajé, revisé todo. Busqué su móvil, su mochila. Nada. Y entonces sonó el timbre. Abrí. Era el vecino. Vestía diferente. Como si se marchara a algún lugar importante. En la mano, un sobre. Me lo entregó sin hablar. Lo abrí. Dentro, una foto. Nosotros dos en la posada rural. Había alguien más. Una mujer. Sonriente. Sentada detrás. No la había notado en su momento. Detrás de la foto una nota, ella sabía todo desde el principio. Levanté la vista, pero él ya no estaba. Volví a entrar, cerré la puerta. Me senté. Miré la foto durante minutos. De pronto me di cuenta de algo más. En la mesa de la posada, detrás de nosotros, había otra pareja. Mi marido. Y la misma mujer. No entendía cómo era posible. La fecha estampada en la esquina inferior era de la misma noche que pasamos allí. Sentí como el suelo se desplazaba bajo mis pies. No entendía si todo había sido coincidencia. O si en realidad, yo no era la única que mentía.